paz? Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Y tiene que ser un gozo, mis hermanos, una alegría, porque el Señor vive. Él es verdadero. Nos ponemos a pensar en nuestra vida, ¿cuántas veces Él nos ha dejado? Ningún. Amén. Porque su misericordia nos ha sostenido. Amén. O sea, a veces de lo que nosotros, ¿verdad?, podamos decidir en nuestra vida, que a veces sobra, ¿verdad?, de una manera negativa, porque a veces no tomamos las decisiones, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. El Señor las transforma para bien. Cuando venimos y nos sometemos a su palabra, nos sometemos a su propósito y a su voluntad, Dios transforma, mis hermanos, ¿verdad?, nuestras vidas. Así, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 110. Amén. Salmo 110. Lo vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. Salmo 110. Amén. Salmo 110. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová te hará posesión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se tropezará voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Buscará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Todos juntos, el arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿no? Vamos a pedir al Señor que sea, ¿verdad?, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? Que sea Jesús, ¿verdad?, abriendo nuestro entendimiento. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, único y verdadero, te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos acercamos, mi Dios, ante tu trono de gracia, Dios mío, con libertad para adorarte y glorificarte, Señor. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, eres un Dios de justicia, de juicio, eres Dios todopoderoso, mi Dios, que tienes potestad, mi Dios, y autoridad sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, porque tú, mi Dios, te levantas poderosamente, mi Dios, en medio, mi Dios, de tu pueblo, Dios mío. Tú te mueves en medio de la alabanza, Dios mío. Te adoramos y te bendecimos, eterno Dios todopoderoso. Bendícenos, Señor, a todos y cada uno de nosotros aquí presentes. Espíritu Santo, redarguye nuestras vidas, toca nuestro corazón. Arregla, mi Dios, todo lo, mi Dios, lo que está, mi Dios, que no está derecho. Te pedimos que tú lo endereces, Señor. Todo lo que está torcido, Dios eterno, tú, mi Dios. Pedimos que tú lo arregles, Dios mío, que nos ilumines conforme tu palabra, Señor, y nos hagas entender, mi Dios, cuál es tu propósito, tu voluntad, la cual es buena y perfecta, mi Dios, a todos y cada uno de nosotros. Te pedimos por mis hermanos que no pudieron estar, Señor. Tú conoces las situaciones, tú conoces, mi Dios, las circunstancias. Y de igual manera, mi Dios, tú no estás encerrado en cuatro paredes, mi Dios, tú ministras, Dios mío. Tú, mi Dios, redarguyes y quebrantas los corazones, donde quiera que estén, mi Dios. Que dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé, mi Dios, y creemos a esa palabra, mi Dios. Que donde quiera que estemos, tú respondes, mi Dios. Para que tú, mi Dios, te glorifiques. Y tú traigas, mi Dios, a tu pueblo reunido, a alabar y glorificar tu nombre. Pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Espíritu Santo, ministra. Amén. Gloria a sentarse, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios, ¿verdad?, el único Dios verdadero, es el Todopoderoso? Amén. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Sabemos, ¿verdad?, como les he dicho, es mejor pensar acerca de nuestro Dios,
como el Todopoderoso, tal y como la Biblia, ¿verdad? Su palabra misma lo dice, que Él es el Todopoderoso. ¿Verdad? Yo les he explicado y les he dicho muchas veces que un rey, ¿verdad? En los países donde todavía hay reyes, en el país en que estamos, ¿verdad? Hay presidentes, hay personas que tienen, ¿verdad? Poder y autoridad sobre ciertas regiones, ¿verdad? Que parece que Dios, ¿verdad? No está obrando en medio de esas áreas, ¿verdad? En el mundo, pero no es así, mis hermanos, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso, Él tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas. Amén. Y sabemos que la iglesia es atacada de diferentes maneras. ¿Amén? Por todas las leyes que se pasan, ¿verdad? De que se hace legal el aborto y todas estas cosas que escuchamos, ¿verdad? Que están aprobando, que en cierta manera atacan a la iglesia, ¿verdad? Van en contra de la palabra del Señor. Pero vemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es verdad, es verdadera. Porque desde que empezaron, ¿verdad?, a hacer todas estas cosas, vino la pandemia, vienen esas guerras, ¿verdad?, rumores de guerras, hambres, pestes, ¿verdad?, que a veces nosotros no experimentamos, ¿verdad?, que estamos aquí en ese lugar, pero en otras regiones del mundo, mis hermanos, están pasando y se está padeciendo la gente de muchas cosas. Pero es porque el hombre, ¿verdad?, se degrada y no quiere aceptar la palabra del Señor. Y Dios tiene que traer juicio. Y Dios tiene que manifestar su justicia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es el Señor de la tierra. Y cuando el ser humano, el hombre, no quiere entender la palabra, no quiere entender el consejo del Señor, entonces Dios, como juez justo, ¿verdad?, Él trae justicia. Él aflige, ¿verdad?, al hombre para que el hombre cambie, para que el hombre sea transformado por la palabra del Señor y entienda que el Señor es soberano y es el Señor sobre todas las cosas. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor, su consejo, su precepto, ¿verdad?, son perfectos. La voluntad del Señor para nuestras vidas, mis hermanos, es perfecta. Y nosotros lo hemos vivido desde que aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Que si nosotros nos empezamos a apartar, si no empezamos a creer en lo que Dios nos dice en su palabra, nuestra vida va, ¿verdad?, decayendo. Ya no nos sentimos igual. La presencia del Señor, ¿verdad?, sentimos menos la presencia del Señor porque no lo buscamos, porque no dejamos nuestro corazón abierto para que Él venga y transforme nuestras vidas. Y lo sentimos, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que somos seres espirituales, que somos un espíritu que tiene un alma, que habita en un cuerpo. Amén. Y necesitamos del Señor, necesitamos ser transformados y guiados, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, por la guía del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra vida vaya, como dice su palabra, de gloria en gloria. Amén. Y vayamos de victoria en victoria. Y a pesar de que venga la aflicción, de que vengan los momentos difíciles, sabemos que el Señor nos da de su paz. El Señor nos da, mis hermanos, fuerza, nos da poder para nosotros prevalecer. Amén. En medio de que el mundo, ¿verdad?, ataca a la iglesia, que dentro de la misma iglesia, mis hermanos, hay herejías, hay cosas, ¿verdad?, que se enseñan que no van conforme a la palabra del Señor. Se desvían muchos, ¿verdad?, en un camino y a otro camino, ¿verdad?, degradando la palabra del Señor, pisoteando la sangre de Cristo. ¿Amén? Pero la iglesia, mis hermanos, mientras nos mantengamos en el Señor, vamos a seguir adelante. Amén. Y vamos a prevalecer en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor que las puertas del Hades, ¿verdad?, no prevalecerán contra la iglesia. Y esos son ataques del enemigo, mis hermanos, que vienen de diferentes direcciones. Pero el Señor, mis hermanos, como buenos soldados, ¿verdad?, que somos de Jesucristo, nos ha dado las herramientas, ¿verdad?, nos ha dado la capacidad para nosotros poder seguir adelante en su palabra. Amén. Y es interesante, mis hermanos, este Salmo 110, porque nos hace entender, ¿verdad?, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En el versículo 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, y dice: domina en medio de tus enemigos.
El Señor domina, mis hermanos, en medio de nuestros enemigos. Dios mismo. Entonces vemos la obra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola verdad, un solo Dios. ¿Amén? Dios Todopoderoso, que a pesar de que el hombre haga lo que quiera hacer, el hombre trata de dominar al mismo hombre, vemos que el Señor Dios Todopoderoso, Él está a favor de los débiles. Amén. Él está a favor del que está siendo afligido. Y Él, mis hermanos, domina en medio de nuestros enemigos. Amén. Porque Él está por sobre todas las cosas. Pues no importa, ¿verdad?, que vengan. Y como en la vida del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, vemos en el Antiguo Testamento cuántas guerras, cuántas batallas no tuvo que librar el pueblo. Y en unas de ellas, ¿verdad?, el pueblo no tuvo que hacer nada, sino confiar en el Señor. Amén. Y Dios, ¿verdad?, destruyó en aquel entonces a sus enemigos, del pueblo del Señor. ¿Y qué somos nosotros ahora? El pueblo del Señor, porque le hemos aceptado su pacto, hemos aceptado su palabra, lo hemos aceptado como nuestro Señor, y el Señor, mis hermanos, se va a levantar. Amén. Y vienen días, mis hermanos, en los cuales, ¿verdad?, vamos a tener que creer en la palabra del Señor, como dice la palabra, ¿verdad?, fundamentado sobre la roca, una roca firme, una roca que no se mueve. Amén. Si nosotros nos fundamentamos y estamos parados en el fundamento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, no seremos, ¿verdad?, confundidos ni movidos jamás. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que es por el poder del Espíritu Santo que Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Amén. Entonces, con eso en mente, mis hermanos, que Dios, ¿verdad?, está por encima de todas las cosas. No importa lo que el hombre diga, ¿verdad?, haga o deje de hacer, la palabra de Dios permanece. Amén. Permanece para siempre. ¿Verdad? 2000 años atrás, Jesucristo vino. Amén. Y a través de los apóstoles, ¿verdad?, conocemos acerca de su vida, su ministerio. Amén. Su resurrección, ¿verdad?, las enseñanzas. Y han prevalecido hasta nuestros días, mis hermanos. Amén. Y aún más, ¿verdad?, con los escritos judíos, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que conocemos como el Antiguo Testamento. Esos tienen aún más años, mis hermanos. Y esas palabras han llegado hasta nuestros días. Amén. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Donde sea el nombre del Señor, sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Porque su palabra prevalece para siempre. Y estamos hablando, mis hermanos, y las clases, ¿verdad?, que hemos estado dando es acerca de la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos que la palabra, la Biblia, es la palabra del Señor? Y ahí hemos estado discutiendo mucho de que hay argumentos, hay escritos a favor de que la palabra, ¿verdad?, la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Pero a lo que se llega siempre al final es de que es el Espíritu Santo el que nos convence de que la Biblia es la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que toca nuestros corazones y hace esa decisión. No hace la decisión final, sino que nos convence de tal manera, ¿verdad?, que es tan convincente que nosotros no podemos negar que la palabra del Señor es verdad. Y cuando la aceptamos, mis hermanos, dice el Salmo 119 que la palabra del Señor, ¿verdad?, da sabiduría al sencillo. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor y empezamos a leerla, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Y la perspectiva y la manera en que nosotros empezamos a ver el mundo cambia. Si usted se pone a pensar, ¿verdad?, cuando no creía en la palabra del Señor, cuando no nos tomábamos la palabra del Señor en serio, ¿cómo veíamos el mundo? ¿Con esperanza o que, a ver qué va a pasar? ¿Verdad? Vivimos en el mundo nada más. No tenemos como una visión, ¿verdad?, un propósito al cual Dios nos ha llamado, ¿verdad?, que dice la palabra. No lo tenemos. Y solamente lo que está pasando es que estamos viviendo. Estamos tratando, ¿verdad?, de sobrevivir. Vamos, trabajamos, ¿verdad?, comemos, regresamos a la casa, nos dormimos, nos levantamos otra vez y así continúa un ciclo, ¿verdad?, de vivir
de sobrevivir. Pero cuando nosotros tenemos al Señor, mis hermanos, sabemos que hay un propósito. Nuestra perspectiva cambia, vemos las cosas diferentes, reconocemos que el Señor, ¿verdad?, es nuestro Señor. ¿Ven? Y que donde quiera que estemos, Él está obrando. Ya no vemos las cosas igual, sino que las filtramos a través de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos guía, ¿ven?, para cómo nosotros vivir, cómo nosotros interactuar, ¿ven?, cómo nosotros estar en paz, ¿ven?, y en armonía con el Señor, ¿ven?, y con nuestro prójimo de igual manera. Entonces la palabra del Señor, mis hermanos, cambia, transforma, ¿ven?, y es nuestra guía, nuestra regla de fe y conducta. Y nos quedamos la clase anterior con una pregunta: ¿qué autoridad es más alta? ¿Ven? Y estábamos hablando de autoridad, ¿verdad? Los gobiernos tienen autoridad, ¿ven?, el conocimiento tiene cierta autoridad, ¿ven?, pero la autoridad absoluta, la autoridad más alta, es la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Cuántos creemos que Dios nos dio un libre albedrío? O sea, una libertad de elegir. ¿Qué creen? Dios nos dio una libertad si creemos a su palabra o no. Desde el principio Dios le dijo al pueblo, si querían concertar pacto con Él, Dios les dio la opción. Si no, entonces morirían, pero si permanecían en el pacto, ¿verdad?, vivirían y Dios les daría vida, les daría tierra, ¿verdad?, una tierra donde vivir, establecerse. Amén. Dios los iba a bendecir. Y de igual manera nosotros, mis hermanos, Dios nos da la libertad de elegir. Amén. Y de igual manera cuando venimos a la palabra del Señor, la misma palabra del Señor, ¿amén?, es la autoridad más alta para nosotros, porque nos dice aún qué creer. Nos da una base en qué creer, una base sólida. Ya no estamos como las personas de allá afuera, como los filósofos, que tratan de buscar una verdad y se van, ¿verdad?, por un camino y solamente siguen ese camino, y cuando llegan al final se dan cuenta que sus pensamientos, ¿verdad?, su lógica no llena, no alcanza, no da la talla, ¿eh?, sino que es la palabra del Señor, el propósito del Señor, el que llena nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, por eso, mis hermanos, es la autoridad más alta. No es la ciencia la autoridad más alta, porque a veces, ¿verdad?, cuando escuchamos de descubrimientos científicos, ¿verdad?, pensamos, es que tenemos que someter la Biblia al descubrimiento científico, mientras que no es así. Los descubrimientos, ¿verdad?, se someten a la palabra del Señor. Estamos hablando de las verdades, ¿verdad?, que se han encontrado, ¿verdad?, que se han descubierto, que la misma palabra habla. Esos temas, de ciertos temas científicos que son verdad. No estamos hablando de teorías, ¿verdad?, que el hombre saca, ¿verdad?, como la evolución y el Big Bang y todo eso. No, sino en verdades, ¿verdad?, que vemos allá en la naturaleza. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su gloria a través de la naturaleza. ¿Ven? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El fundamento, ¿verdad?, anuncia las obras de sus manos, el firmamento. Amén. Entonces, de igual manera, mis hermanos, lo que encuentra el hombre, lo que descubre el hombre, ¿verdad?, siempre apunta a la palabra del Señor, que es verdad, es fiel, amén, y verdadera. Entonces, la autoridad más alta es Dios, la palabra del Señor. Amén. Y en eso, mis hermanos, entendemos que dentro de la palabra del Señor, de los escritos bíblicos, no hay falsedad. La palabra es verdad. Dios nunca nos va a decir una verdad a medias, porque eso no sería verdad. ¿Ven? Sino que Dios nos dice toda la verdad, de todas las cosas, ¿verdad?, que Él nos habla. Es verdadera, es fiel. Amén. Y en eso, mis hermanos, nos quedamos la clase anterior. Porque la palabra es verdad, es nuestra autoridad más alta, y que en ella no se encuentra, ¿verdad?, mentira o falsedad. Y en eso íbamos a pasar al siguiente punto de lo que se llama un argumento circular.
Amén. Y reconocemos que allá afuera en el mundo, ¿verdad? Siempre salen personas que tratan de argumentar en contra de la palabra del Señor, siempre tratan de hablar cosas, ¿verdad?, en contra de la palabra del Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad?, dude acerca de la palabra del Señor. Siempre va a haber esos ataques, pero tenemos que reconocerlos, mis hermanos, ¿verdad?, y atacarlos, o más bien confrontarlos con la palabra del Señor. Y hay un argumento que es un tipo de argumento, que es un argumento circular, y es un tipo de argumento que se centra y se basa alrededor de algo o alguien, de una cosa. En cuanto a la palabra del Señor, cuando nosotros hacemos un argumento circular, ¿verdad?, podemos decir, la palabra del Señor, ¿verdad?, es la palabra del Señor porque la palabra del Señor dice que es, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Cómo sabemos que la palabra del Señor es la palabra del Señor? Primero, porque lo leímos, de que Dios, ¿verdad?, que toda la Escritura es inspirada por Dios, dada por Dios. ¿Ven? Fue dada por Dios a través de todos esos hombres los cuales Él usó. ¿Ven? Pero fue dada por Dios. Es palabra del Señor y lo creemos. ¿Ven? De igual manera vemos la obra del Espíritu Santo, que la conocemos y la entendemos porque la palabra del Señor nos dice así, de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guiaría, o nos guía más bien a toda la verdad, y Él es el que nos convence de que la palabra, ¿verdad?, es la palabra del Señor. Pero ese es un argumento circular porque nos basamos solamente en la Biblia. De ahí algunos se pueden preguntar, ¿cómo puedo argumentar no usando este tipo de argumento? ¿Cómo puedo decir que la palabra del Señor es la palabra del Señor sin preferirme o ir a la palabra del Señor? ¿Cómo puedo explicarlo? Y en sí, mis hermanos, no se puede. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es nuestra mayor autoridad. Amén. La palabra del Señor es nuestra mayor autoridad. No podemos salirnos de la palabra del Señor, en otras palabras. Creemos en la palabra del Señor porque el Espíritu Santo me convence de lo que dice aquí es la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, este tipo de argumento circular, mis hermanos, no es algo, ¿verdad?, que sea raro o que no esté presente en otro tipo de argumentos de allá afuera en el mundo. Porque si nosotros vamos, ¿verdad?, o les preguntamos a los dueños de compañías cuando iniciaron su compañía, por decirlo así, y vemos la visión que ellos tenían acerca de su compañía, ¿verdad?, y ellos nos dicen todas de sus metas y hablan de su propósito y su plan para la compañía. Ellos en sí están argumentando y basándose en lo que ellos piensan acerca de la compañía. De igual manera, mis hermanos, los filósofos se centran y enfocan todo en lo que ellos piensan, de la manera en que ellos piensan, y tratan de convencer, ¿verdad?, a los demás de que la manera en que ellos piensan es la mejor. Pero igual, al final de cuentas, ¿verdad?, todo ese argumento circula en lo que ellos piensan. Por eso, en cuanto a la palabra del Señor, mis hermanos, no es erróneo decir, ¿verdad?, la palabra del Señor es la palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor me dice que es la palabra del Señor. No es erróneo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la mayor autoridad, la máxima autoridad. ¿Ven? Entonces, de igual manera, encontramos ese tipo de argumento en todos lados, ¿verdad? Puedo yo decir, yo pienso de esta manera, y yo puedo decir, ¿verdad?, y argumentar que mi manera de pensar es la mejor. Y voy a llegar al punto del argumento circular porque es lo que yo pienso. Y se basa todo lo que yo pienso en lo que yo pienso. Ese es como un tipo de argumento circular. Entonces, cuando hablamos de la palabra del Señor, mis hermanos, de igual manera, no nos podemos salir de la palabra del Señor. ¿Qué ha pasado cuando la gente se sale de lo que Dios habla y dice? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Ven? Piense, mi hermano, ¿qué ha pasado cuando las personas se salen de lo que la palabra enseña? Te doy, mi hermana. Piensa
según lo que ellos creen y lo que piensan. ¿Eh? ¿Eh? Una dice otra religión, ¿verdad? Y se dice otras sectas, doctrinas. ¿Eh? Y por ejemplo, ¿verdad? Le da un ejemplo, son los que creen solamente en Jesús, ¿verdad? Que dicen solo Jesús. No se apostatan, no se llegan a esa conclusión de que por haber leído ya la palabra, pues no tiene razón. Entonces, como dices, es un argumento que todo lo que piensa el hombre, ¿no? Pero lo peligroso es cuando tratan de convencer a otros y que los que sí llegan a convencer, que hay gente que lo llega a seguir. Sí, dice la palabra, ¿verdad? Ay de los que sean el tropiezo. Porque ellos saben lo que están haciendo. Saben que es una falsedad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo les dice en su corazón que es una falsedad. Pero llegan a un punto de que ellos mismos se quieren convencer de que lo que dicen es verdad, que la palabra los describe como personas que son reprobadas de mente. Son reprobados porque no quisieron, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad?, al Espíritu Santo, de que lo que ellos estaban, ¿verdad?, enseñando era falsedad. Por eso yo les digo, mis hermanos, cada vez que yo voy a enseñar algo, le pido al Espíritu Santo que me ayude a no decir algo que no esté en su palabra. Porque yo me pongo a pensar, mis hermanos, si la palabra del Señor dice que nos vamos, ¿verdad?, a estar delante de la presencia del Señor y vamos a ser juzgados como cristianos, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que es necesario que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, sean juzgadas. Y ahí es donde se van a dar galardones, ¿verdad? Ahí es donde se va a perder o se va a ganar. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto y veo esa verdad de la palabra del Señor, digo, Señor, ayúdame a no decir nada. Porque aparte de uno perder, uno va a quedar avergonzado. Si uno sabe, si el Espíritu Santo le dice a uno que eso está mal y aún así uno lo enseña, uno va a quedar avergonzado delante de la presencia del Señor. Y de igual manera, ¿verdad?, puede hacer que hermanos, ¿verdad?, que son hijos de Dios, se les vive el camino del Señor. Pues por eso es, ¿verdad?, necesario nosotros mantenernos en la palabra del Señor. Muchos hermanos son criticados, ¿verdad?, porque son rajatabla y dicen solamente. Hermanos, pero ¿qué más vamos a decir? Si vamos a tener que dar cuentas al Señor. Y es el Señor, ¿verdad?, que obra en cada vida, en cada corazón. ¿Eh? Entonces, ¿verdad?, solo basarnos en la palabra del Señor. Vamos ahí a Isaías 55, 8 al 9. ¿Qué es lo que Dios nos dice en ese pasaje? Si nuestro pastor lo puede leer, Isaías 55, 8 al 9. Si mi hermano Mario puede ir buscando Juan 8, 36. Amén. Es decir, la palabra de nuestro Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, mis hermanos, si nosotros decimos algo, porque ¿verdad?, que es que se escucha bonito, ¿verdad?, o es que creo que va conforme a la palabra del Señor, pero en sí no va. Entonces, ¿qué resultado va a causar eso? Un resultado favorable, para la vida espiritual de la persona, ¿verdad?, sino que va a producir en contra. Pero sabemos que la palabra del Señor, mis hermanos, los pensamientos del Señor son mayores que los de nosotros. Si reconocemos que el Señor es todopoderoso, que Él lo sabe todo, Él sabe, mis hermanos,
ya en nuestra vida todo lo que vamos a vivir, pero nosotros no. Nosotros no sabemos, pero sí sabemos, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dicho es que si nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, que todo va a obrar para bien, todo, no nada más ciertas cosas, sino todo obra para bien, conforme, ¿verdad?, al que está bajo el propósito del Señor. Todo obra para bien. Una tos obra para bien, una enfermedad obra para bien. A veces no nos ponemos a pensar de esa manera y pensamos, ay, ya me voy a morir. Señor, esto no se me quita, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Señor, me estoy quedando ciego. ¿Verdad que es algo serio? Porque, ¿verdad?, no puedo ver. Pero todo obra para bien. ¿Cómo, verdad, pensar en eso? ¿Cómo pensar de que una persona que sirve al Señor, que le esté pasando, ¿verdad?, que esté pasando por cáncer o por enfermedades serias, cómo eso va a obrar para bien? Amén. Sí, porque en esas situaciones uno lo que hace es someterse más a Dios, ¿verdad?, estar más en oración con el Señor. Y ahí madura uno, agarra uno más fe, ¿verdad?, y el Señor se hace la obra. O sea, tiene un propósito siempre. Amén. Cualquier cosa. Sí, y es difícil creerlo, ¿verdad? Me pongo a pensar en la vida de aquellos hermanos que están pasando por esas cosas. Pero que hay ciertos de ellos, mis hermanos, que nos transmiten fe. Porque a pesar de lo que estén pasando, ellos reflejan el gozo y la paz del Señor en medio del sufrimiento. Porque ellos reconocen que el Señor los mantiene. Y que es el día, ¿verdad?, que ellos despertaron, el día que el Señor les dio. Un día más de vida. Y a veces a nosotros se nos olvida. ¿Amén? ¿Verdad? Y yo no soy inocente en eso, sino a mí también se me olvida a veces. Y es cuando venimos a los pies del Señor, leemos su palabra, decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú sí no me has dejado. No me has dejado, no me has abandonado, me has sostenido. En medio de todo lo que está pasando ahí en el mundo, tú me has dado de tu paz. Sí, verdad, nos afligimos en ciertas circunstancias, en cierta manera, pero no caemos en depresión. Cuando nos sometemos al Señor y nos agarramos del Señor. Amén. Y como dice la palabra, nos servimos los unos a los otros. ¿Verdad? Cuando hay hermanos, ¿verdad?, que hablan, ¿verdad?, del Señor, lo que el Señor está hablando en sus vidas, dice, así transmiten fe. Amén. Y nos servimos de esa manera, ¿verdad?, los unos a los otros. Y es en diferentes maneras, pero es la obra del Señor. Es lo que el Señor está haciendo, ¿amén?, en medio de nuestras relaciones personales. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor, los pensamientos del Señor, los caminos del Señor son perfectos y más altos de lo que nosotros, ¿verdad?, podamos imaginar. ¿Amén? Y vemos, ¿verdad?, los filósofos cuando tratan, ¿verdad?, de transmitir sus pensamientos, sus ideas, de que cómo puede ser un mundo mejor. Siempre hay un punto donde no llega. Y un ejemplo, ¿verdad?, es el comunismo. ¿Ven? El comunismo es un tipo de gobierno, ¿verdad?, que se vive ahí en China, ¿verdad? Comunismo, ¿verdad?, donde el pensamiento no está mal, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, tengan cosas en común, cosas iguales, ¿ok? Pero vemos, mis hermanos, que no ha dado el resultado que ellos pensaban. Siempre hay personas que someten, y sabemos que es en esas regiones donde no se deja predicar el Evangelio, donde no dejan que la gente, mis hermanos, crezca, ¿verdad?, y conozca acerca de la palabra del Señor, y tampoco más conocimiento, ¿verdad?, acerca de diferentes cosas para que ellos mismos, ¿verdad?, puedan tener una vida mejor. No dejan. Entonces vemos todo eso, mis hermanos. Las filosofías y todo esto no llegan. No llegan. ¿Amén? Pero Dios mismo, mis hermanos, Jesús, amén, el Espíritu Santo, Dios Padre, amén, ellos nos llenan. Dios nos llena. Amén. Amén. Y trae plenitud y completa nuestro ser. Amén. Es el Señor.
Amén. Y hay algo poderoso también en todo esto, pues, de la palabra del Señor en este libro. Digamos, hay muchos autores de muchos libros de diferentes áreas, pero solo una mínima parte lee esos libros. Y la Biblia es el libro más vendido en toda la tierra, casi en todas las casas están, ya sea para leerlo, para aprender, saber más de Dios, los cristianos, otros simplemente van para tener más conocimiento, pero la Biblia de alguna manera es el libro más vendido, y ahí el Señor pues como se preocupa por el ser humano. La Biblia la han querido desaparecer en todos los tiempos, en todas las eras, y no se ha podido desaparecer la Biblia, no la han podido extinguir ni nada, por el contrario. El Señor ha tenido cuidado de que esta palabra prevalezca sobre todos los tiempos y llegue hasta el día de hoy hasta nosotros también. ¿Amén? Amén. Porque es la palabra del Señor, mis hermanos, la que nos alimenta, amén, la que nos completa, amén, la que nos redarguye, amén, la que nos vivifica. Amén. En estos momentos, ¿verdad? Que estamos, que pensamos morir, que vamos a morir. El Señor nos da palabra y nos levanta, amén, y nos saca, ¿verdad? De ese, ¿verdad? Hoyo cenagoso, de ese lodo cenagoso, amén. Nos saca y nos liberta el Señor, amén. Y de igual manera, mis hermanos, la palabra del Señor nos hace ver, nos hace saber la condición, ¿verdad?, en la que está el hombre, la condición en la que está el mundo, amén. Y en la condición en donde se encuentra la creación entera. Amén. Y de igual manera, mis hermanos, la misma palabra del Señor nos apunta al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 8:36. Así que si el Hijo de carne seréis verdaderamente libres. Entonces, que si el Hijo, ¿qué? Os libertades, seréis, ¿qué? Verdaderamente. Jesús, mis hermanos, es el único que puede libertar. Yo a veces me pongo a escuchar aquellos que leen el Corán, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, fervientes en esa fe que ellos tienen, y ellos cómo se expresan acerca de ese libro, acerca de ese Dios, ¿verdad?, que ellos creen que es Dios, y ahí están dando de duro. Pero es Jesús, mis hermanos, el que nos liberta, ¿verdad? Que no estamos atados, o no nos sentimos atados, sino con libertad de adorar al Señor, con libertad de acercarnos al Señor, amén, con libertad de acercarnos a Él, para que Él nos abra, ¿verdad?, nuestro entendimiento y conozcamos más de Él. No es de nosotros ir, ¿verdad?, y yo me voy a aprender esto, ¿no? Es por gracia que recibimos el conocimiento del Señor. ¿Eh? Pablo mismo dice, si alguien, ¿verdad?, tiene algo en que gloriarse, gloríese en el Señor, porque Jesús es nuestra gloria. ¿Eh? Jesús es nuestra sabiduría. En Él nos gozamos, amén. Cuando nos gozamos en Jesús, amén. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que obra, ¿verdad?, y trae a Jesús a nuestra mente, exalta a Jesús, amén, porque Jesús es nuestro Salvador, Él es la puerta. Él dijo de sí mismo, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por gracia, mis hermanos, que nosotros recibimos ese conocimiento, cuando recibimos, ¿verdad?, esa iluminación de parte del Señor. Porque podemos estar leyendo la palabra del Señor y leyendo, pero si no creemos, si no abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor, ¿verdad?, obre, no seremos iluminados. ¿Eh? Es ahí es donde el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros ya nos acerquemos a Él y le reconozcamos como el Señor que nos liberta. ¿Eh? Nosotros sabemos que cuando pedimos en el nombre de Jesús, viene, ¿verdad?, la libertad. Viene que las ataduras, ¿verdad?, se deshacen
las cadenas se rompen, amén, y vemos las vidas cambiadas y transformadas, amén, por el poder del Señor. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1. Entonces la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas ¿qué? Maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios habló muchas veces. ¿Ven? Habló muchas veces el Señor a través de los profetas, la sección que conocemos como el Antiguo Testamento. Profeta, ¿verdad? Profetizando, y lo vemos a través de la vida del pueblo, y de muchas maneras. ¿Amén? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el proceso de redacción, ¿verdad?, de los escritos bíblicos. Y reconocemos, mis hermanos, que aquí en Hebreos 1:1 claramente este pasaje nos informa de la manera en cómo Dios habló a través de sus siervos. ¿Ven? Que en sí no fue de una manera, sino de muchas maneras Dios habló a su pueblo. ¿Ven? Y ahorita nos vamos a dar cuenta, de verdad, de qué manera Dios habló a su pueblo. Entonces, vamos a pensar acerca del profeta Oseas. ¿Cuántos conocemos a Oseas? ¿Quién me puede decir algo de Oseas? Si no, vamos a Oseas. ¿De qué manera Dios nos habló a través de ese profeta? Oseas. Algunas Biblias tienen esos títulos, ¿verdad?, hasta arriba del capítulo. Aunque lo tenga, ¿qué dice en ese título? ¿Verdad? Dice la esposa infiel de Oseas. ¿Verdad? ¿De qué manera Dios nos habló a través de ese profeta? Amén. Sabemos que primeramente le habló al pueblo de Israel por su conducta infiel, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad?, adoraban a otros dioses, ¿verdad?, hacían incienso a otros dioses, ¿verdad? Y Dios los compara y le dice a Oseas, ¿verdad?, que se toma una mujer, ¿verdad? ¿Cómo era la mujer? ¿O cómo se describe la mujer aquí? ¿Cómo? Fornicaria. ¿Verdad? En la Biblia dice la ramera, ¿verdad? Ya sabemos qué significa eso. ¿Verdad? Es un poco vergonzoso hablarlo, ¿verdad? Pero así lo describe la palabra del Señor. Porque así es Dios. Dios es así como Él ve, ¿verdad?, cuando nosotros somos infieles a Él. Dios se toma las cosas en serio. Entonces, ¿cómo Dios nos habla, ¿verdad?, a través del profeta Oseas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo el profeta para transmitir el mensaje? O más bien, ¿qué Dios le dijo al profeta para Dios poder transmitir el mensaje? Que tomara una mujer, ¿verdad?, ramera, fornicaria, ¿verdad?, y que la tomara por unos ciertos días y que luego la dejara ir, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Entonces, una manera, mis hermanos, tan gráfica, tan vívida que Dios, ¿verdad?, nos habla a través de este profeta. Una manera interesante de cómo Dios habla, cómo Dios hace las cosas.
Entonces, Dios habla, ¿verdad?, de diferentes maneras. ¿Amén? De igual manera, Dios habla a través de un proceso de dictado directo. Que Dios le dice al profeta, escribe. Y al profeta se le da lo que tiene que escribir. Vamos allá a Apocalipsis 2, versículo 1, versículo 8 y versículo 12. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, 8 y 12. ¿Amén? Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces ahí se le dice, ¿verdad?, a Juan, escribe. Y se le va a dar, ¿verdad?, lo que tiene que escribir. Ahora el versículo 8 de ese mismo capítulo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, de igual manera, ahí se le da, mis hermanos, lo que tiene que escribir. Ahora el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, ¿verdad?, a Juan se le dice que escribir. Ese fue un dictado directo, palabras directamente de parte del Señor que él tuvo, ¿verdad?, que escribir. Amén. Ahora también tenemos un proceso de investigación. Amén. ¿Cómo va a ser eso, verdad, en la palabra del Señor? ¿Quién investigó? Vamos ahí a Lucas 1, versículo 1 al 4. Lucas 1 del 1 al 4, si mi hermana Raquel lo puede leer. Lucas 1 del 1 al 4. Dedicatoria a Dios, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio oyeron y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte las por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces, ¿quién fue el investigador? Lucas, ¿verdad? Él fue el que investigó, indagó, buscó. Amén. ¿Verdad? Para dar este tratado, mis hermanos, que ahora nosotros lo tenemos, ¿verdad?, para dar a conocer las cosas, y que él mismo dice ahí al final del versículo 1 que han sido ciertísimas. O sea, él, mis hermanos, no era un incrédulo, él era un creyente. Él creía, ¿verdad?, en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él también lo había vivido, experimentado, pero no experimentó, ¿verdad?, el ministerio de Jesús. Pero sí era un discípulo de Pablo. ¿Amén? ¿Verdad? Y todas las experiencias que él pasó, ¿verdad?, con el apóstol Pablo también, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Entonces él no era un incrédulo, era un creyente, y de igual manera, ¿verdad?, Dios puso en su corazón y le dio la oportunidad de él poder indagar y traerlos, mis hermanos, ahora hasta nuestro entonces, ¿verdad?, este tratado que trata acerca de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Amén. Entonces lo tenemos. Amén. Pero él tuvo que investigar, y creemos, ¿verdad?, que también fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque él era creyente. Amén. Ahora vamos a ir a Hechos 1:1. Amén. Hechos 1:1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en el primer tratado, este era otro tratado. Hechos, ya lo que siguió, ¿verdad?
después del ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora el ministerio a través de la iglesia. ¿Ven? Que en cierta manera, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Ven? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como Cristo no está muerto, ¿ven? La iglesia no ha muerto. La iglesia se ha mantenido, mis hermanos, no es otra secta, no es nada diferente, sino que es, ¿verdad?, la promesa que se hizo en el Antiguo Testamento. ¿Ven? De que todas, ¿verdad?, las familias de la tierra iban a ser bendecidas, benditas, ¿verdad?, iban a ser, ¿verdad?, por esa simiente, que es Cristo Jesús. ¿Ven? Estamos hasta nuestro entonces, amén. Y le damos gloria a Dios porque, ¿verdad?, ese proceso el cual, ¿verdad?, Dios dirigió de todos esos hombres, ¿verdad?, que fueron siervos del Señor, transformados por el Señor. ¿Verdad? Ahora tenemos la palabra en nuestras manos. ¿Amén? Aleluya. Entonces, de igual manera, mis hermanos, también no negamos que a pesar de que toda la escritura fue inspirada por Dios, vemos que también cada escritor tenía su estilo de escribir, ¿verdad? Tenía su propio vocabulario. Cuando usted lee Mateo y lee Lucas, ¿verdad?, vemos como ciertas palabras diferentes, pero es el mismo mensaje acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, solamente, ¿verdad?, de unas diferentes perspectivas. Como por decir, si pasa algo aquí afuera y todos lo vemos y viene el policía y nos pregunta, oh, ¿qué vistes tú? Yo voy a decir algo diferente, ¿verdad? O con mi propio vocabulario, ¿verdad? El vocabulario que nuestro pastor puede decir. De igual manera, así cada quien, ¿verdad?, tiene su propio vocabulario, la manera de ver las cosas. Entonces, de igual manera, Dios inspiró toda la escritura. Pero Él usó, ¿verdad?, a hombres y mujeres, ¿verdad?, con su propio vocabulario, con su propio estilo de escribir, con su propio conocimiento acerca del mundo, acerca, ¿verdad?, de las culturas, de lo que ellos sabían. Dios los utilizó y los usó de esa manera. ¿Ven? Y eso queda implantado, mis hermanos, también en los escritos. Vamos allá a Colosenses 4:14. Y si alguien puede ir buscando Lucas 18:25. Colosenses 4:14. Amén. Y si la palabra de Dios os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Amén. Entonces, ¿verdad?, por estas salutaciones finales de Pablo, ¿verdad?, los de Colosa, ¿verdad?, vemos que Lucas, ¿verdad?, se cree que él fue Lucas el médico el que escribió, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas y Hechos. Fue Lucas el médico. Y eso es interesante, mis hermanos, de notar, ¿verdad? Porque vamos allá ahora a Lucas 18:25, ¿verdad? Teniendo en mente de que Lucas era un médico. Lucas 18:25, si alguien lo tiene lo puede leer. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Entonces es interesante, mis hermanos, que este pasaje, ¿verdad?, cuando habla del ojo de una aguja, muchos han pensado que era una pequeña abertura en las murallas de las ciudades donde se pasaban los camellos cuando ya las puertas estaban cerradas. Que pensaban, ¿verdad?, que los camellos podían entrar por ese hoyo que le llamaban una aguja, y la única manera que los camellos podían entrar era, ¿verdad?, con las patas abajo y arrastrarlos hacia adentro. Pero, ¿verdad?, cuando vemos aquí y vemos a Lucas, que era un médico, y también se han hecho investigaciones acerca de ese pasaje, porque muchos han dicho eso, ¿verdad?, que los camellos pasaban por ese hueco en la muralla. Pero eso vino a darse mucho después de los escritos bíblicos. Y
La interpretación correcta de ese pasaje es que literalmente Jesús estaba diciendo pasar un camello por el ojo de una aguja de cirujano. O sea, literalmente el hoyo de una aguja, un hoyito así chiquito. Pasar un camello por ahí, dice Jesús, ¿verdad? Que es más fácil, dando, ¿verdad?, a entender que es muy difícil que una persona rica, ¿verdad?, entre en el reino de los cielos. Muy difícil. Y no es que, ¿verdad?, una persona que tenga riquezas en sí, porque vemos que hay ricos, ¿verdad?, que se arrepienten y se van a hacer, sino que Dios está diciendo ahí es de la actitud de la persona. Porque si vemos ahí en el versículo 18, ¿verdad?, el título que le pusieron ahí, el joven rico, ese joven fue donde Jesús le dijo: oh Jesús, maestro, dice, yo he guardado la ley, he guardado todo, ¿qué me falta? Le tocó las riquezas, dijo, deja todo y sigue. Se puso triste. Es la intención que hay en el corazón. No importa, ¿verdad?, qué tanto dinero podamos tener, qué tantos bienes podamos tener. Es nuestra manera de nosotros pensar acerca de ello. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿En dónde está en sí nuestro corazón? ¿En dónde está? Entonces, eso es lo que se refería a Jesús. Porque hay gente, ¿verdad?, que a lo mejor no tiene muchos bienes, pero aún ellos se creen mucho, creen que tienen todo, y esa actitud es la que previene, ¿verdad?, y es como una barrera para que la persona no se salve. Entonces, literalmente, ¿verdad?, ahí estaba hablando acerca de una aguja de cirujano. Entonces, con esto, mis hermanos, vemos que el vocabulario aún se quedó ahí, ¿verdad?, en los escritos de cada escritor, y eso lo vemos aquí en Lucas. Él siendo médico, ¿verdad?, vemos aquí esta explicación de lo que Jesús literalmente estaba tratando de decir, ya que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ser quebrantada antes de llegar ante la presencia del Señor. Amén. Y vemos ahí también, fíjense, en Lucas 8, de gente también que de alguna manera, no sé, el hermano Jorge aquí, gente que tenía dinero y que realmente sí fue quebrantada, de alguna manera se acercó al Señor y con riquezas y todo, dice que le servían, le seguían, fíjense. Y en el caso de mujeres, está hablando ahí el pasaje, Lucas 8, del 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjense también aquí lo interesante, y algunas mujeres que habían sido sanadas, ¿verdad?, de espíritus malos y de enfermedades, María, ¿verdad?, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y aquí otras personas dice que le seguían, ¿sí?, a pesar de que eran pudientes, todo eso, mujeres de tetrarcas de aquel tiempo, porque dice aquí, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y gente pudiente, sí, que tenían, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, amén. Le seguían y aparte, ¿verdad?, le servían también y le daban de lo que tenían de sus bienes. El Señor era proveído de todo, provisto de todo para sí. O sea, al Señor no le faltaba nada, o sea, da oportunidad que nosotros, ¿verdad?, de nuestros bienes, de lo que tengamos, le demos también, si queremos, si no, pues también no dice, es mejor, dice el Señor, que a veces vemos que el Señor nos lo multiplica, dice al 100 por 1 también. Pero es interesante ahí pues también, ¿verdad?, que gente que a veces tiene pues lo que es imposible para el hombre, eso para Dios es posible. O sea, hay gente que el Señor sigue a tocar personas que tienen dinero y hasta le seguían, como decir, por todas partes, ¿no? Amén. Amén. Entonces vemos ahí claramente, mis hermanos, que la gente que es rica, que tiene dinero, así puede alcanzar el reino de los cielos, ser salvo. Pero es la actitud Que el Espíritu Santo te da. hermano. Y sobre todo cosa, yo creo, hermano, que las personas resulta que son, tal vez que tengan mucho dinero, pero se puede
agrandar esa área mía, porque yo vine con una mentalidad de esa manera, todo para mí, y haciendo riquezas y queriendo más, y nunca para los demás. Y cuando uno lee la palabra y es confrontado con la palabra que nos dice, la verdad nos hará libre, y yo dije, no Señor, esto no está bien. Y cuando el Señor rompe eso, pero porque uno escudriña y lee la palabra y Señor nos liberta, es muy diferente. Porque hay personas que me dicen que son ricos, pero no ricos, yo no te dice nada. Pero a veces de nada sirve que uno sea así, que no pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Ajá, aquí también lo que tenemos que nosotros rescatar, ¿no? Que ahí el Señor, ¿verdad? El mismo joven rico ahí también le había hecho, pues, lo había cuestionado sobre varias cosas ahí y le dijo, todo lo he guardado, ¿no? Yo son todos los mandamientos del Señor. Pero una cosa te falta, le dijo, tal vez fue dadivoso y todo, pero su corazón estaba en la riqueza, o sea, no se podía desprender de ella. O sea, su confianza pues ya estaba no en el Señor. Nuestra confianza debe estar en el Señor, no en las cosas materiales. Eso es lo que el Señor nos debe entender ahí. O sea, una persona rica puede dar, a lo mejor como dice también, bien dadivosa y todo, pero quién sabe si se quiera desprender a veces, a dónde está su corazón. O sea, hay muchas cosas que tenemos que nosotros, ¿verdad?, checar, valorar. Y como dice que, ¿verdad?, que a lo mejor de alguna manera obró el Señor en su vida, de alguna manera dando, hasta desprendiéndose uno de lo que no tiene. Amén, ¿verdad? Porque ya es diferente, pues ahí cuando el Señor realmente toca, el Espíritu de Dios toca a la persona. Entonces sí hay un cambio. Amén, cuando viene el Espíritu de Dios. Y se desprende uno verdaderamente de lo que tiene. Amén. Hay libertad. Ya. Amén. Verdaderamente libres. Amén. ¿Verdad? De todo lo que pudiéramos tener, ¿verdad? Todo se va. Todo se puede ir, ¿no? De un momento a otro. ¿Y qué nos queda? Señor. Si tenemos al Señor, nos queda el Señor. ¿Ven? Que vive y reina para siempre. ¿Verdad? Todo se puede ir, pero el Señor, ¿no?, es nuestro Señor y Salvador. ¿No? Y en realidad, ¿verdad?, lo que a Dios más le interesa es nuestra vida eterna. ¿Qué es lo que nos van a preguntar ahí en el cielo? Si tenemos al Hijo, amén. Si confesamos, ¿verdad?, Jesús ante los hombres. ¿Amén? Jesús mismo dijo, ¿verdad?, si no lo confieses, no te voy a confesar. Pero si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Y eso es lo que queremos, ¿no? De que las cosas, ¿amén? Sí. Pero que las cosas vienen y van, pero el Señor lo es, su palabra permanece para siempre. No, y bien bueno recordar esos pasajes, ¿no? Igual hablando pues de la situación económica, la viuda pobre, ¿no? Que todos estaban dando de lo que tenían, dice el Señor, porque daban. Pero esta dice, no, yo lo único que tenía, el único sustento que tenía, lo dio. Y era una cosa también poca, pero lo dio, o sea, de su corazón, ¿no? Después nos daban de lo que nos sobra, entonces nosotros cuando demos con gratitud, agradeciéndole al Señor para que lo que hagamos con la obra del Señor, el Señor nos bendiga en gran manera. Esa es la actitud del corazón la que tenemos. Cuando nosotros disponemos al Señor, el transforma y nos da más de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Amén? Y si pensamos de esa manera, ¿verdad?, y si nos acercamos y dirigimos al Señor de esa manera, mis hermanos, vamos a ver una gran diferencia. Pero es creer, y es difícil para el ser humano creer, ¿verdad? Negarse a uno mismo. Niego, ¿verdad?, lo que estoy pensando, me niego a mí mismo y me someto a lo que Dios me está diciendo. A pesar de lo que estoy viendo, es en contra, ¿verdad?, de lo que pienso que va a ser a favor mío, o a favor, ¿verdad?, de lo que estoy pensando. Me someto a la palabra del Señor y espero. Fervientemente esperé en Jehová. Amén. Y a cuántos de nosotros como testimonio y lo hemos experimentado verdaderamente, y es para hablarlo, para decirlo también. Cuántas veces por ahí no hemos dado también algo, ¿verdad?, que mejor sí lo necesitamos, pero después el Señor enseguida casi nos lo regresa también hasta multiplicado, multiplicado. ¿Cuántos de nosotros no podemos dar testimonio, no? De eso. Amén. Dios obra de una manera interesante, poderosa.
que sí va a probar nuestra fe, a ver en dónde está nuestro corazón, pero que es verdad para bien, que va a obrar para bien, para que nosotros, ¿verdad?, nos fundamentemos y estemos más sólidos, ¿verdad?, bien parados en la roca, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces vemos que Dios ha hablado, ¿verdad?, de diferentes maneras. Vemos las maneras en que Dios usó, ¿verdad?, esos hombres. ¿Verdad? La manera en que usó a Oseas, a Lucas, ¿verdad? Vemos también este vocabulario y la manera de él escribir. De igual manera Dios, a través de su palabra, ha hablado a través de sueños, visiones. Amén. Y de eso, mis hermanos, vamos a recalcar uno de los sueños más conocidos, ¿no?, en la palabra del Señor. Daniel capítulo 2. Amén. Y eso va a ser para la clase que viene. Léalo en su casa, ¿verdad? Venga para la clase que viene, ¿verdad? Pero lea Daniel capítulo 2, que es uno de los sueños, mis hermanos, más conocidos, más controversiales, que fue revelado, ¿verdad?, por Dios mismo. Y vemos ahí la historia de la humanidad. ¿Amén? De los poderes mundiales, ¿verdad?, de la antigüedad, hasta los que van a quedar hasta antes de la venida del Señor Jesucristo, y sabemos cómo va a culminar eso. ¿Amén? Daniel capítulo 2. ¿Amén? La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. Nuestro pastor con nosotros.